La buena voluntad es parte de la necesidad humana que tenemos toda la sociedad para poder estar y convivir en perfecta armonía. Cuando tú convives hacia los demás, te diriges hacia los demás, a partir de la buena voluntad vas a lograr que siempre haya estos ejercicios de bienestar en donde si alguien necesita algo que tú tienes, puedes compartirlo. Si alguien necesita que le eches la mano para poder salir adelante en alguna situación, tú puedes ayudar. Si necesitamos resolver una situación que a todos nos está causando un conflicto, bueno, pues entre todos podemos coordinarnos y hacer las cosas siempre en buena voluntad. Cuando tú actúas en esta frecuencia energética, bueno, pues esto es lo que va a corresponder a ti y es lo que vas a recibir en consecuencia. Así es que vamos a actuar el día de hoy, hagámonos ese propósito, señor, señora, de actuar con buena voluntad y veamos qué es lo que sucede. Vamos con Aries. Mira, amigo de Aries, tu arcángel del día de hoy es el arcángel Jeremiel, que es el que te va a brindar visión, te va a permitir que la energía fluya, que todo se manifieste de forma perfecta. Así es que vamos a poner mucha atención a nuestra parte intuitiva, aquello que nos dice que algo puede estar saliendo mal o que puede estar saliendo de manera perfecta. Así es que vamos a hacerle caso al arcángel Jeremiel. Tauro. Hay que perdonar, Tauro. El pasado ya pasó, hay que dejarlo en paz para que no nos lastime y no nos cause problemas a futuro. Así es que vamos a superar nuestro pasado a través de liberar, de soltar todas estas emociones que pueden en un momento dado habernos creado alguna clase de conflicto, pero ya, eso ya pasó. Vamos a dejarlo al día de ayer, hoy vamos a aprender de lo que hemos vivido y vamos a prepararnos para que el futuro sea mucho mejor. Géminis. Tenemos a Rafael para ti, Géminis, que es el arcángel de la salud, así es que mucha atención el día de hoy. Si te toca hacerte estudios, análisis, cualquier situación que esté relacionada directamente con temas de la salud, el arcángel Rafael va a ser el que te va a brindar este bienestar y esta armonía, así es que mucha atención. Cáncer. Tienes a Micael, que es el arcángel del trabajo, así es que hoy vamos a enfocarnos, vamos a concentrarnos, a hacer que las cosas fluyan y se manifiesten de formas perfectas para que en lo que nosotros estamos desarrollando a nivel profesional podamos crecer, proyectarnos y avanzar en cada una de las áreas. Micael nos va a dirigir. Leo. Andan amorosos los Leos y de por sí son signo de fuego. Bueno, pues el día de hoy van a estar no fogosos, van a estar muy cariñosos, muy apapachosos, muy lindos, dulces, tiernos. Ay, Dios mío, qué lindos son los Leo de naturaleza. Y ya ahorita con Camael, con ellos más brillantes van a estar. Virgo. Metatrón, el arcángel de la sabiduría. Este arcángel es muy completo. Nos ayuda a perdonar, a liberar energía negativa, nos ayuda a poder ver hacia el futuro, a conocer qué es lo que estamos haciendo ahorita, hacia dónde nos debemos de dirigir, nos permite generar el trabajo, bienestar, economía, en fin, es uno de los arcángeles más completos, así es que, por favor, Virgo, aprovecha que Metatrón va a estar el día de hoy a tu lado. Libra. Azrael es el arcángel del poder interior, la fuerza, aquello que guardamos en lo oscuro, los secretos, los rumores. Mucha atención con esto porque, bueno, pues hay que guardar siempre en nuestro corazón todo lo positivo y todo lo negativo. Hay que sacarlo como si fuera una cajita. Lo que ya está podrido, lo que no nos sirve, vamos a sacarlo y lo que nos sirve, lo que nos hace embellecer, lo que nos genera bienestar, vamos a guardarlo y atesorarlo. No atesoremos nuestras emociones negativas. Escorpio. Raciel, así es que Escorpión, hoy sí vas a hacer examen, qué bueno porque te va a ir extraordinariamente bien, si vas a aprender algo nuevo, qué bueno porque también te va a ir muy bien, porque el arcángel Raciel nos va a brindar una apertura en la parte de la inteligencia, el intelecto, así es que nuestra mente va a estar más despierta, más dispuesta a poder aprender el día de hoy y de eso se trata, así es que mucha atención. Sagitario.
Tenemos a Daviel para nosotros, que nacimos en el signo de Sagitario, mis tocayitos de signo. Este arcángel nos brinda el equilibrio y esto es muy importante porque de repente nos vamos con las cosas buenas y dejamos a un lado las cosas malas. O nos vamos con las puras cosas malas y dejamos a un lado las cosas buenas y dirían por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que mantenernos en perfecto equilibrio para que toda la energía pueda fluir de manera armoniosa. Si pasó algo malo, bueno, pues vamos a hacer lo que se transforme en algo bueno. Capricornio. Serenidad y paciencia, mi querido Capricornio. El arcángel Jofiel te va a ayudar a llegar a ello. Así es que vamos a ponerle mucha atención para que todo fluya de manera perfecta y se manifieste como tú lo deseas, porque recuerda que tú eres quien debe de ir construyendo el universo como tú lo deseas. Acuario. Mira, Acuario, el arcángel Uriel nos va a permitir ampliar nuestro espíritu, nuestro ser interior, nos permite conectarnos, vincularnos con nuestro ser superior que ya es perfecto y de esta manera nos acerca hacia esa perfección que ya tenemos manifiesta en nosotros mismos. Lo único que tenemos que hacer es sacarla de nuestro interior para que brille. Piscis. Tenemos hoy un día extraordinario para que los que nacieron bajo el signo de Piscis van a estar divertidos, haciendo travesuras, mucho cuidado si hay un Piscis cercano a ti porque seguramente van a estar haciendo travesuras porque Zacariel es el arcángel de la alegría, así es que nos va a traer a los Piscis un poquito inquietos y como siempre les digo amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, cada una de las cosas que hagamos en este día estén enfocadas en nuestro bienestar y el bienestar de las personas que nos rodean.